Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Buenos días, mis amados hermanos y mis amados pastores. Les envío un cordial saludo, un abrazo, y le doy muchas gracias a Dios porque me permite transmitir esta bendita palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Luz María y doy nuevamente las gracias a Dios porque sé que solamente Él puede permitir en su grande y bendita voluntad que sea posible todo lo que hacemos. Gracias por esta vida que Él nos ha dado y por este tiempo. En esta mañana, voy a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En la profecía del libro de Isaías, del profeta Isaías, dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, bendito Padre, Padre santo y eterno, por este tiempo de oración. También, Señor, porque sabemos que tú escuchas cuando nosotros te hablamos, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, bendito Dios. Invitando a mis hermanos, Señor, a que también aquellos que lleguen a escuchar esta predicación, Señor, tú los bendigas en grande manera, Señor, con un bendito razonamiento a sus familias, Señor, para que el propósito con el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra se cumpla en todos los hogares de nuestros hermanos. Bendito Dios, tú eres bueno, Señor, eres grande y misericordioso, y el propósito porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, se cumple y se cumplirá hasta los fines de los tiempos, Señor. Te bendigo, Señor, bendigo la familia que nos diste, Señor, bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposo, Señor, y bendigo a todos los hermanos, Señor, de la congregación, de tu congregación, Señor, aquellos que te han recibido, Señor, y aquellos que te seguirán recibiendo, Señor. Tú nos has dado esa autoridad por medio de Jesucristo, Señor, porque esa autoridad que le diste a Él, Él nos la delegó a nosotros, Señor, de poder compartir tu evangelio y que sea llegado, Señor, hasta el fin del mundo, y por medio de las redes sociales, Señor, y de las iglesias que se abren, Señor, nuevamente. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia que sigues dándonos, Señor. Amén. Bendito Dios, en esta mañana, en inicio, Señor, con esta bendita escritura que dice que ese Hijo que nos es nacido fue tu Hijo, Señor. Fue el Hijo de nuestro Dios. Fue el Hijo, dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En cada una de estas palabras que nos dice su nombre, nos habla de que Él es admirable y realmente todo lo que es Él es admirable. También nos revela
que es consejero. Cuando necesitamos nosotros que nos aconseje, solo tenemos que doblar nuestras rodillas y Él va a darnos ese consejo cuando le pidamos con el corazón, con un corazón sincero, porque eso es lo que Él quiere. Es Dios fuerte, Él es un Dios poderoso, es grande, grande y poderoso es nuestro Dios. Y sabemos que Él es el que vence nuestras batallas, el que va delante de nosotros como ese poderoso guerrero gigante. Confiamos en Él. Es Padre eterno porque Él no se termina. En Él no hay fin porque Él es el principio y Él es el fin. Es príncipe de paz porque Él nos da la paz que necesitamos en los momentos de angustia. Buscamos su presencia, buscamos su ayuda, buscamos su paz en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en aquello que nos acontece, llámese como se llame. Creemos que todas estas palabras, que hay muchos significados más de su nombre, ¿verdad? Pero aquí el profeta Isaías lo menciona de esta manera, profetizando que un niño iba a nacer. Y pues en el libro de Lucas 2:8, habla, en el Evangelio de Lucas dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bendito nuestro Dios, que permitió un día que naciera nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que nunca ni María se imaginaba la grandeza del significado que ella tuvo, porque Dios puso en ella ese hijo, ese bebé, ese ser tan poderoso que iba a ser, ¿verdad? Más adelante, o que ya lo era desde antes de la fundación del mundo, porque dice que era el verbo, ¿verdad? Era el verbo de Dios, y Dios mismo lo dice en el libro de Juan 1, dice que Él era Dios. Muchas veces nos confundimos, pero mismo Jesús decía que era su Padre. Él no se llamaba Dios, Él decía que Él era el Hijo de Dios. Pero bueno, continuamos con esta lectura. Dice en el versículo 12, esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, amados, yo creo que la celebración del nacimiento de Jesús, aquí en estas escrituras, nos manifiesta cómo es que el ángel les reveló, ¿verdad? Que iban a ser, que ya había nacido Jesús, y cómo es que la señal era que él lo iban a encontrar en un pesebre. Y dice que, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían con gran gozo, con gran júbilo. Yo me los imagino y digo, pues era una fiesta, yo creo, enorme, un gusto, una gran alegoría. Decía: gloria en las alturas y en la tierra paz, de buena voluntad para con los hombres. Ese es un gran motivo por celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Jesús vino a darnos salvación.
pero lógicamente nació como un niño normal, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? O, bueno, ese es otro tipo de revelación más profunda, pero nosotros en nuestro entendimiento, cuando no conocemos más profundamente la palabra, creemos que fue como un niño normal, que su nacimiento fue exactamente así, pero tal vez no. Tendremos en otro momento, en otro tiempo, la explicación más adelante, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Dice en el Evangelio de Lucas 2:11, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí nos revela que es Cristo el Señor, es el que nació. No nació cualquier niño, nació que es Cristo el Señor, ¿sí? Dice la palabra que Él vino a salvarnos. También lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a darnos salvación. Por eso es motivo para que nosotros también, como aquellas huestes celestiales se gozaron, también nosotros nos gocemos y le demos gran celebración, que también cantemos alabanzas, que también tengamos ese gozo, esa alegría de que nació ese niño, que vino al mundo, que ya no está pequeñito, que ya creció y que sucedieron más cosas, pero él, en la celebración de su día de nacimiento, es algo hermoso. Dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El significado de Emmanuel es Dios con nosotros. La palabra de Dios nos revela que Dios con nosotros, y esa palabra que nos revela es que no vamos a estar solos, que ya no estamos solos, aquellos que ya conocemos su bendita palabra, aquellos que le damos la oportunidad a nuestro bendito Salvador de que esté con nosotros, aquellos que leemos su bendita palabra. Y yo digo, qué maravilloso es que sintamos la presencia de nuestro Dios en nosotros. En 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí nos revela que, bueno, lo que ya sucedió con Jesús más adelante, ¿verdad? De su nacimiento. Aquí estoy hablando más que nada del nacimiento de Jesús, pero aquí en la epístola de Timoteo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue justificado en el Espíritu y visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora vamos a ver el significado de la palabra Navidad. En latín es nacimiento. Es sabido que Jesús no nació el 25 de diciembre. Las festividades navideñas pues son bonitas para los que las vivimos en tiempos anteriores. Son bonitas porque nos reunimos en familia, muchos para celebrar precisamente el nacimiento de Jesús. Pero ahora que conocemos la palabra, sabemos que Jesús no nació en ese día. Por cuestiones económicas, por cuestiones de vacaciones y otros fines, pues se da la situación de que se celebre en este día. Pero muchos que no conocen de Dios se dan a la tarea de festejar de una manera como la celebra el mundo, ¿verdad? Que son fiestas paganas, fiestas que
pues muchas veces terminan en pleitos, en riñas, en engaños, en adulterios, en fornicaciones, en alcoholismo, en drogadicción. Pero bueno, muchas de las familias que ahora conocemos a nuestro Señor Jesús, sabemos que sí podemos reunirnos como familia, convivir con nuestros familiares, sin estar pensando que es mala la celebración, pero no compartir con ellos el punto de bebida o de droga o de otras cosas que nos llevasen al pecado, ¿verdad? Muchas veces podemos dar testimonio de que estamos viviendo en este tiempos de conflicto, tiempos de circunstancias difíciles, y es difícil también alejarnos de nuestra familia. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos ya no están? Y mucha gente está dolida, está triste, está con tristeza en su corazón. Pero si nosotros podemos hablarle de nuestro Dios a los que lo permitan, porque tampoco vamos a ir a querer en ese momento ir a predicar si ellos no lo quieren, ¿verdad? Pasémosla bien, si es que eso es lo que podamos compartir con ellos, nuestro testimonio, en un momento dado, podernos sentar a la mesa con aquellos familiares que todavía no comparten la bendita palabra de nuestro Dios con nosotros, que no pueden o no han querido recibirla, pero la palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A nosotros, nuestro Señor, el nacimiento de nuestro Señor Jesús nos significa que Él vino a hacernos libres, libres de la esclavitud del pecado. Posiblemente muchos todavía no han logrado terminar con el pecado, ¿verdad? Posiblemente muchos no tienen esa fuerza, pues las buenas nuevas nos enseñan que Jesús vino a llevarse todas nuestras rebeliones. Él vino a darnos salvación y vida eterna. Él vino a este mundo con un propósito, bueno, no con unos, con muchos propósitos, para que pudiésemos conocer al Padre, para que pudiésemos tener esa salvación, esa reconciliación y no vivir en pecado. Y pues todas esas cosas las podemos encontrar en la palabra de Dios. Y si no las entiende alguien que escuche, alguien que abra sus escrituras, pues es mejor que pregunte, que investigue, para que así no sea como dice una escritura, dice que al diablo la ignorancia le produce ganancia. Y nosotros no queremos que la ignorancia le produzca ganancia al enemigo. Queremos que seamos, como dice Dios, que pidamos sabiduría a Él, a los que no la tienen, que se la pidan y Él nos dará abundantemente, dice su palabra. Creemos que tenemos un Dios grande, poderoso, misericordioso, y sabemos que Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una de sus benditas palabras para nosotros, que todo aquel que en Él cree no se pierda. Muchos no creen en Él, pero celebran la Navidad. Muchos conocen a Jesús en la cruz y lo siguen teniendo crucificado, pero no es esa la situación en la que Jesús está. Él vino, nació, siguió, predicó, creció a los 30 años más o menos, él empezó su ministerio. Todo lo que nos vino a mostrar Él fue su grande amor, su misericordia, su bondad. Él mismo decía, cuando le dijeron que no conocían a Dios, y dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y me dicen que no conocen al Padre. Me han visto a mí. Nosotros no vimos a Jesús, pero creemos, porque Él, por la misericordia de Dios, Él depositó en nosotros el querer como el hacer, el creer en Él. Yo creo que todas las cosas nos ayudan a bien, y muchas veces muchos buscamos a Dios en medio del sufrimiento, en medio de las angustias, porque a veces tenemos todo, tenemos juventud, tenemos dinero y no necesitamos nada. Y entonces Dios nos llama y no queremos, se resiste la gente a recibir a Jesucristo en su corazón. Pero pues cuando es la voluntad de Dios, aunque se escondan, Dios los va a hacer que se conviertan.
y creemos que tenemos promesa como familia, creemos que la misericordia de Dios ya está siendo derramada, porque dice que en los postreros días Él derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne, y que sería, los jóvenes verían visiones, y nosotros creemos que hay ya gran derramamiento de su Santo Espíritu, porque en muchas partes se habla de Él, en muchas partes se predica de su palabra, de una o de otra manera, en diferentes lugares a donde el hombre ha puesto divisiones de congregaciones, les han puesto diferentes denominaciones, y nosotros creemos que existe un solo Dios, un Dios verdadero, un Dios vivo, y leemos su palabra. En su bendita palabra nos muestra cómo es ese Dios tan grande y maravilloso, como leíamos al principio, que es un Padre eterno, que es un Dios admirable. Y bueno, continuamos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de tener fe, porque Dios ha depositado esa fe en nosotros. Y si no tenemos fe, tenemos que pedírsela. Si alguien de los que escucha la palabra no tiene fe, sea sincero con Dios y dígale: yo no siento nada, yo necesito tener fe, y Él se la dará. Dios es grande en misericordia. Si nosotros podemos ver su gloria en muchas maneras, a veces en cosas pequeñitas, vemos esa grandeza de su gloria, pues cuanti más aquellos que tienen problemas de salud muy graves, hemos visto cómo Dios los ha restaurado, los ha ayudado, problemas familiares, Él ha restaurado matrimonios, ha renovado a veces hasta nuestro propio organismo, pero a veces lo que nos falta es esa fe, y tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayuda a nuestra fe. La fe es un don de Dios, y tal vez no le hemos pedido como conviene, ¿verdad? En el libro de Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ciertamente, Jesús no vino a condenar al mundo. Aquellos que no le han querido recibir, Dios no los ha condenado, pero todos tenemos un tiempo. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de recibirlo, de creer en sus promesas, de creer en sus palabras. Y yo creo que muchas veces Dios nos llama por medio de una amiga, de un amigo, de la radio, de programas de televisión. Si salimos a la calle, no falta alguien que nos comente algo sobre la palabra de Dios. Hay gente que sale, y así como nosotros, yo lo he hecho, he ido a hospitales y muchas veces a predicar, otras también hemos estado internados y predicamos ahí mismo adentro a los enfermos que están a un lado, a los que en el camión nos encontramos. De muchas maneras podemos predicar la palabra. Ahora, nosotros en el libro de Juan, capítulo 12, 47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no nos vino a condenar, Él nos vino a mostrar las buenas nuevas de salvación. Su nacimiento para eso fue. Claro que Él no se quedó chiquito, Él tuvo que crecer, Él tuvo que llegar hasta donde Dios lo mandó, para que se cumpliese todo el propósito por el cual vino y nació. Por eso es que yo me gozo cuando decimos: sí podemos reunirnos con aquella gente que tal vez todavía vive en pecado y que de alguna manera no se ha convertido, pero que tenemos la fe y la esperanza de que lo van a hacer,
Nosotros no andamos en tuburios, no andamos en lugares de pecado de gran magnitud, ¿verdad? Nos reunimos con nuestras familias en este día, tal vez para que ellos en algún momento se pueda soltar una palabra y puedan ver ellos dar testimonio a nosotros de que Cristo vive en nosotros. También dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Muchos de los que están en el catolicismo o en otros lugares donde se reúnen a leer la palabra, también conocen a Jesús. Pero hay otros que definitivamente no le reciben, no le creen. Entonces a aquellos no les dio la potestad. A los musulmanes, pues ellos no creen, ellos no celebran nada de la Navidad, ellos definitivamente no tienen ese entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de quiénes sí y quiénes no. Nosotros venimos a nombrar a nuestro Señor Jesucristo para que sean aquellos que le crean y sean salvos por Él. Dice, fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creemos que la voluntad de Dios es para que todas las familias podamos conocer a nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Que así como llegamos a celebrar el cumpleaños de un hermano, de un hijo, de un vecino, de una esposa, de un esposo, ahora que tenemos la oportunidad, lo podamos hacer. Tal vez nuestros padres, algunos ya partieron, algunos están en situaciones difíciles, pero seguimos orando a Dios, pidiéndole para que Dios en su misericordia, pues si los ha de dejar aquí todavía en la vida, pues que los conserve con salud, que no sufran, que no estén padeciendo de dolores, de enfermedades, que Dios en su misericordia los conserve, como Él en su grande voluntad los tenga contemplados. También dice en la segunda de Corintios 4:4, en la carta de los Corintios, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó. Vamos a tocar este punto, ¿verdad? Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es un misterio. ¿Cómo es posible que el Dios de este siglo, o sea, el maligno, haya cegado el corazón, de los incrédulos, los haya hecho que no puedan ver la luz? Muchos se resisten y ya no es por su propia voluntad, sino que el enemigo les ha cegado, les ha puesto vendas en sus ojos para que no puedan ver. Hace algún tiempo hacíamos unas obras donde en diferentes formas el demonio, la persona estaba pues normal como ahorita yo, ¿verdad? Yo veo y pasaba por allá Jesucristo representándolo, ¿verdad? Y esta persona no podía ver, o sea, le hacían así y no podía ver. Pasaba otra persona y le hablaba a otro de Dios, del Evangelio, de Cristo, de la salvación, y no podía oír. ¿Por qué? Porque el demonio también puede cegar, puede tapar los oídos a aquellos que no quieren recibir la palabra. Pero a veces en su misericordia de Dios, Él puede abrir esos ojos, puede abrir esos oídos para que escuchen. Y pues cuando son personas muy allegadas, a veces uno está ahí pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos, Señor, conviértelo, Señor, ábrele los ojos, Señor, destápales los oídos, porque se han ido a veces al mundo a vivir cosas que Dios no quería para ellos.
Pero bueno, seguimos pidiéndole a nuestro Dios que el Evangelio siga llegando a más personas, que la bendita palabra, el propósito por el cual nuestro Señor Jesús nació en esta vida, para venir, Él se despojó de todo lo que Él era allá con Dios mismo, ¿verdad? Creemos que Él como lo dice en Juan 1:1, que Él era Dios. Y nosotros decimos ahora, Señor, pues danos esa fe en nuestro corazón, esa verdad, revélala también a aquellos que todavía no te reciben, muchas veces los familiares, los hijos. También podemos creer que también está mucha gente comprando muchas cosas para festejar sus fiestas navideñas, pero pues sí nos llena el comprar cosas materiales. Nos da gusto ver que brille la casa, que los foquitos, que las cosas, los regalos, pero esas ya son tradiciones que el mismo hombre vive. Yo creo que a todos nos gusta que nos regalen algo, ¿verdad? Y por eso es que es la emoción de comprar el regalo, de recibirlo. Y si eso nos hace felices, pues sí, está bien, porque ahí no hay pecado. No hay pecado, porque dice que el amor es uno de los mandamientos de nuestro Señor, que nos amemos unos a otros. Y yo creo que en compartir ese tiempo de buena manera, sanamente, no pecamos. Si compartimos ese tiempo en otra forma pecaminosa, ahí sí ya estamos cayendo en una mala actitud. Entonces eso no le agrada a Dios. Pero tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Este es uno de los propósitos de nuestro Señor para venir a este mundo, ¿verdad? En que también sepamos discernir. Hay muchas veces que la gente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. A veces tenemos que aprender de nuestros propios errores, pero Dios en su palabra nos muestra cómo tenemos la oportunidad de buscarlo a Él para que Él nos aconseje, porque Él es Padre consejero, Él es consejero, y si pedimos ese consejo, Dios nos lo va a dar. Dios nos va a revelar con su grande amor que sí y que no. El significado del pesebre, ahora vamos a ver este significado, ¿verdad? El pesebre. Jesús nació en un pesebre, ¿por qué? Dice, el significado de pesebre es recipiente grande, alargado, donde come un ganado doméstico o donde se pone comida para alimentar a los animales. Eso es un pesebre. Y Jesús nació ahí. ¿Por qué nació ahí Jesús? Dice, Jesús nació en un pesebre porque los viajeros tenían ocupadas todas las habitaciones. No había lugar para que entrara José y María y pudiera dar a luz en una habitación. Dice, hoy nosotros podemos hacer que Jesús nazca en el corazón. Ustedes pueden hacer que Jesús nazca en sus corazones, pero ese Jesús, el cual no está en forma de muñeco, en forma de barro, no, es el Jesús al cual nosotros podemos recordar como nuestro Salvador. Podemos verlo en la palabra de Dios, donde dice que Él vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Cuando nosotros vemos que en Belén Él nació, y podemos creer que verdaderamente Jesús puede nacer en nuestros corazones, al recibirlo como nuestro Señor y único Salvador, suficiente, ¿verdad? Nuestro suficiente y Salvador. Podemos entender que si nosotros en nuestras fuerzas no hemos podido dejar el pecado, cuando Jesús nace de verdad en nuestro corazón, podemos dejar el pecado. Pero si no tenemos fuerzas para soltar las cosas que no hemos logrado dejar, tenemos esa oportunidad de decirle, Señor, hoy quiero que nazcas en mí. Ese pesebre era para alimentar a los animales. Yo en este tiempo podría decir que nuestro corazón es como ese pesebre, está sucio, está dañado, muchas veces está dañado porque
los mismos padres dañaron a sus hijos o porque las personas alrededor cercanas hubo violaciones, hubo gente que dañó nuestro corazón, pero nosotros por medio del amor de nuestro Señor Jesucristo podemos perdonar aquellas cosas que nos causaron daño a nuestro corazón. Podemos también tener un corazón sucio, lleno de amargura, lleno de maldad, lleno de cosas malas. Y entonces Jesús quiere entrar en ese corazón para limpiarlo, para lavarlo, para hacerlo santo, para hacerlo puro, para que Él habite ahí. Él quiere así como cuando nació, nacer en nuestros corazones para limpiar nuestra vida, para librarnos de todo eso malo. Pero nosotros tenemos que aprender a permitirle. Solamente tenemos que tener la disposición y la voluntad de que Él entre. Dice que Jesús está a la puerta y llama, pero no es una puerta literal, sino es la puerta de nuestro corazón. Esta puerta que puede sanar heridas a donde está sucio todo. Pero Él también nos dice en su palabra que somos tabernáculos, ¿verdad? Tabernáculos donde Él quiere habitar. Y sí, estamos sucios, porque cuando Él llega a nuestras vidas no estamos todavía limpios. Él va a ir haciendo esa limpieza, procesando en nosotros el amor. Él vino a mostrarnos el servicio. A nosotros no se nos da el ser útiles a los demás. Él vino a enseñarnos que Él le lavó los pies a sus apóstoles. Y Pedro le dijo que no podía, que no hiciera tal cosa. Pero resulta que Jesús le dijo, si no lo hago, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y entonces Pedro le contestó, entonces lávame todo. Pero no era necesario que lo lavara todo. Dijo nada más que ya estaba limpio. Lo único que le faltaba era que fueran lavados los pies. Nosotros pues a veces no queremos ser humildes y nos sentimos más que otras personas. Y si eso sucede, Dios procesa en nosotros la humildad, trabaja en nosotros. Cuando Dios no nos contesta es porque Él está trabajando, porque Él está actuando en nosotros. Recordemos que Él es el alfarero y que Él trabaja para que nosotros seamos ese barro bien hecho. Si no le gusta la vasija, la desecha, la rompe y la vuelve a formar. Y cuando nos trata de esa manera es cuando sentimos, puede ser que se haya desbaratado cualquier circunstancia de nuestra vida porque estaba mal, pero Él quiere volver a formarnos, quiere volver a hacer en nosotros algo nuevo. Muchas veces tenemos que morir al viejo hombre y no podemos, y es como estar cayendo en un bache y ya lo vimos ahí el bache, pero volvemos a caer. Y entonces, hermanos, yo los invito a que nosotros y ustedes analicemos la vida que estamos viviendo para que podamos ser mejores criaturas, hacer que Jesús verdaderamente nazca en nuestro corazón. Dice que de oídas, Job dijo que de oídas lo había oído, pero que ahora sus ojos lo veían. ¿Cuántos podremos decir que ya vemos a Jesús, que ya vemos a nuestro Dios en nuestras vidas? Ahora hay una distracción muy grande, ¿verdad? Que es algo difícil de manejar. Son los celulares, son las iPods, son muchas cosas que no hay control en el ser humano. ¿Por qué? Porque en algunas cosas nos beneficia, pero ahí es a donde tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo. Si nos conviene, hay que utilizarlo, y si no nos conviene, pues tenemos esa oportunidad. Dice que Dios nos dio un dominio propio, un espíritu de poder y de dominio propio, y tenemos que poner manos a la obra para poder soltar lo que nos está estorbando para amar a Dios, aquello que nos estorba para cumplir con leer la palabra de Dios, porque dice que en ellas encontramos la vida eterna. Si no las leemos, pues ahí están, ahí siguen, no hay problema, nadie nos las va a leer a fuerza. Nosotros tenemos que tomar la palabra para que entre por nuestros oídos. Cuando la leemos nosotros mismos, la escuchamos, y dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué?
la palabra de Dios. En el libro de Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el libro de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Parecen simples palabras, pero tienen un gran poder. Cuando Dios nos previene por medio de Jeremías, dice que engañoso es el corazón. Es que en realidad cuando nosotros sentimos emociones por algo, por alguien, o incluso puede haber una situación que nos lleve a la perdición, tenemos que pedirle ayuda a Dios. Señor, esto estará bien, o Señor, esto estará mal. Y Dios nos va a poner por medio de su Espíritu Santo el discernimiento, porque el corazón es engañoso. Dice: más que todas las cosas y perverso. ¿Cuánta perversidad habrá en el ser humano que Jesús vino y se despojó de sí mismo para salvarnos? ¿Cuánta maldad, cuánto mal habrá en el ser humano para que Él haya venido a pagar por nosotros, para perdonarnos, para librarnos de ir al infierno? Pero es hermoso que Él haya venido y haya nacido, pero también es algo difícil para todo el sufrimiento que Él llevó, que en Él cargó todos nuestros sufrimientos, que en Él cargó todas nuestras transgresiones. Es algo muy difícil, es algo muy doloroso. Yo creo que no aguantaríamos nosotros lo que Él vino a vivir para que nosotros fuéramos libres de todos esas cargas, esos pecados, esas maldades, y librarnos de este corazón perverso. Dios tiene el poder de darnos un corazón de carne, pero tenemos que pedírselo. No pedirle que le dé el corazón de carne a mi marido o a mi mujer, a aquellos que son hombres, sino que a mí me dé un corazón de carne. Que a ti te dé un corazón de carne, que a ti que escuchas allá en tu casa, tú le pidas directamente a ti, tú le pidas, que tú dobles tus rodillas y le digas: Señor, dame un corazón de carne, porque yo le podré ir a predicar a todo el mundo, pero si yo tengo un corazón endurecido, no me sirve de nada, porque sí, le podré caer muy bien a toda la gente, le podré caer muy bien a todos, pero si mi corazón en lo secreto es perverso y es malvado, no voy a salvarme. Por eso es necesario pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo, un corazón de carne, y Él lo hará. En el libro de Proverbios dice, en el capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros guardamos nuestro corazón, ya que Dios nos haya dado un corazón nuevo, un corazón íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que no hagamos cosas malas a escondidas, que no estemos pecando, engañándonos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos. Dios escucha, Él sabe todo, lo más profundo. Él escudriña nuestro corazón, Él conoce nuestra salida, nuestra entrada. Él está pendiente de nosotros porque un día recibimos a su Hijo amado y nos constituimos hijos de Dios. Él está pendiente de todos nosotros. Él sabe la familia que tenemos. A Él no lo engañamos. Él sabe que tenemos necesidad de Él, pero si no, nosotros no le llamamos, si nosotros no decimos: Abba, Padre, si nosotros no le decimos: Padre eterno, Dios santo, no sé cómo le podamos decir, Él no nos va a decir: pues te voy a cambiar, a menos de que en su misericordia Él lo quiera hacer. Amados hermanos, en estas escrituras nos muestra cómo el corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas. No sabemos si está sucio como ese pesebre donde nació Jesús, pero Él quiere nacer en nuestro corazón para echar fuera todo lo que nos sirve, todo lo que nos daña. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros nos amemos, que amemos a Dios por sobre todas las cosas, porque ese es el primer y grande, el más grande mandamiento. Amén. Y que de esa misma manera amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo?
¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no nos tratamos bien entre nosotros mismos? A veces, cuando la gente nos ayuda, estamos contentos y muy bien, nos sentimos muy bien, pero cuando la gente nos pide ayuda, nosotros decimos, no, ya no nos parece. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ser esos siervos útiles. Para que podamos ser esos siervos útiles, tenemos que hacer más de lo que se nos pide. No solamente lo que se nos pide, sino más. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios, porque cuando Jesús se fue y fue rasgado el velo, Él nos dio la autoridad, el poder de llegar ante Dios, al trono de la gracia, y pedirle directamente por medio de su sacrificio que Él hizo por nosotros. Ese fue otro de sus propósitos, que nosotros pudiéramos llegar al trono de la gracia, recibirlo por esa grande oportunidad que Él nos vino a dar. Él murió en la cruz para la salvación de todos los que le recibieran, de todos los que creyeran en su nombre. Y pues es muy grande a lo que Jesús vino a darnos las buenas nuevas, las enseñanzas de salvación y tantas cosas más. Dice, por eso este es otro de sus propósitos, nacer para nuestra salvación y nuestra vida eterna, para que todo aquel que en Él cree le sea posible y se constituya hijo de Dios, ese hijo que Dios quiere, porque Él es el unigénito hijo de Dios. Todos los demás pasamos a ser injertados en Jesucristo, en la vid verdadera. Pero si no permanecemos en la vid, si no permanecemos arraigados a nuestro Señor Jesucristo, se nos olvidan las palabras, se nos olvida el Evangelio, se nos olvida que tenemos que seguir y continuar leyendo su bendita palabra. Es como beber, como tomar el agua. Hay muchas otras cosas que el mundo nos ofrece, que el enemigo nos ofrece, y que sí, a la carne le gusta, que sí, al mundo le agrada, pero nosotros tenemos la oportunidad tan grande, ya que escuchamos su bendita palabra, ya que tuvimos la oportunidad de conocer de nuestro Señor Jesús, pues tenemos la oportunidad de ser esas nuevas criaturas ahora en Él, de creer que Él verdaderamente dio un pago por nosotros. ¿Cómo tenemos la oportunidad de ser esas nuevas criaturas ahora? Pues que por esta fuente de nuestra boca, que es por donde salen las bendiciones a nuestro Dios o a nuestros hermanos, salgan palabras de vida eterna. Jesús hablaba palabras y lo que Él hablaba se convertían en espíritus de vida. Nosotros también podemos hacer ahora que cuando hablemos la palabra de Dios, también demos vida a aquellos que no la tienen, aquellos que están como muertos para Dios. Dios no va a venir a obligarnos. Él está dejando que caminemos, que sigamos nuestro camino, pero Él quiere salvarnos. Él quiere que tengamos esa redención por medio de su Hijo amado. Tener la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero que lo vamos a obtener. Creer en Dios es saber que por muy difícil que sean las cosas que estamos esperando, van a lograr suceder. A veces un matrimonio se destruye por la falta de buena comunicación, por la falta de amor, porque a veces siempre estamos señalando que el que tiene la culpa es el otro, y el otro que la culpa la tengo yo, etcétera. Pero cuando Dios entra en nuestro corazón y nos empieza a revelar, así a ustedes, cuando les empiece a revelar, ¿qué fue lo que hiciste mal? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer cuando te casaste? ¿Qué fue lo que dejaste de hacer cuando eras novio y ahora ya pasaron los años? ¿Cuáles son las necesidades que tienes como mujer o como hombre? ¿Cuáles son las necesidades que tienes como hijo? ¿Cuáles son las necesidades que tienes? Pídeselas a Dios y Él obrará en el corazón. Primeramente, como decía hace ratito, el Espíritu de Dios mostrándonos, ¿verdad? Pídele a Él que te cambie tu corazón endurecido.
Pidámosle eso cuando nuestro corazón esté endurecido, porque realmente podemos pensar que nosotros ya no pecamos, que ya estamos bien, pero dice la palabra de Dios que hacemos mentirosos a Dios cuando decimos que no pecamos. ¿Sí? Por eso vino Jesús, para salvarnos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Todo aquello que nos puede hasta nosotros mismos dañar primeramente. Toda raíz de amargura causa enfermedades. Todo enojo causa enfermedades. Pero no al vecino, no al hermano, no al padre, sino a nosotros mismos nos causa. Pero Jesucristo reprenda al diablo porque no queremos que en nosotros habite la raíz de amargura. Porque poco a poco vamos conociendo a nuestro Señor. Y si quitamos esa raíz de amargura, pues vamos a vivir mejor. Si quitamos el enojo, vamos a vivir mejor. Si dejamos la ira y le entregamos a Dios todo esto, porque son cargas. Y Jesús dijo, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Pues es ir y decirle, Señor, yo no puedo dejar estas cosas. Señor, yo no puedo, ayúdame. Y Él lo hará. Pero no es a veces así de fácil. Nosotros tenemos que tener el propósito, como cuando llegamos con una mochila bien pesada y la dejamos por allá. Así tenemos que dejar esa mochila tan pesada que traemos cargando. Hace años atrás yo me sentía como el pípila. Yo decía, es que yo siento la carga muy pesada. Este es un testimonio. Mis amados hermanos, es un testimonio. Yo sentía que estaba como el pípila, que traía esa losa pesada en mí y era tan pesada que ya no podía más. Y yo empecé a buscar en psicólogos y salir lejos a buscar la ayuda. Pero un día Dios me dijo, estaba yo llorando, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado. Y Dios me respondió en mi mente. Se me vino a la mente esa imagen de Jesús con su corona de espinas y doblado así de rodillas, con su mano así. Y dijo, ¿qué no estoy yo aquí? ¿Por qué no me entregas a mí toda esa carga? Y gracias a Dios, ahí fue donde yo empecé a conocer de nuestro Señor. Claro que vuelven a nosotros circunstancias, porque aquellos que tenemos hijos sabemos que hay dificultades con uno, con otro, pero también sabemos que el enemigo trabaja para desbaratar los hogares, para destruir aquello que Dios formó, pero tenemos que estar metidos en la brecha, metidos en la oración, metidos en la comunión con Dios, para que el enemigo no destruya nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, el ministerio, todo aquello que lleve nuestro nombre. Hay que orar a Dios para pedirle que Él lo proteja, que Él nos guarde, que ponga en el corazón de nosotros ese amor tan grande que Él tiene, porque sí llegan momentos difíciles para poder lograr esto que Dios nos ha prometido. También tenemos que poner de nuestra parte. Si sentimos que nuestra fuente de agua de vida está contaminada, pues hay que pedirle a Dios, Señor, dame agua de vida. Y la encontramos en su palabra. Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, podemos recibir esos ríos de agua viva. ¿Sí? Pero tenemos que bebernos esa palabra. Tenemos que tomarla para poder echar fuera todo eso que no nos conviene. Que esas fuentes que salen de aquí, de esas aguas, que salen de nuestra boca, se vuelvan agua de vida y no de muerte. Podemos tener también la decisión de decir, pues no quiero, y me quedo con las raíces de amargura, me quedo con el enojo, con la gritería, con la maldicencia y con toda la malicia, etcétera, etcétera. Pero ahí es a donde viene el pecado, la maldad, la perdición. ¿Y a dónde irá esa gente? Al lago de fuego y azufre. Le pedimos a Dios que la salvación
por la cual Jesús vino por nosotros, ese sacrificio no se pierda. No se pierda. Luchemos, hermanos, tengamos, como dice, puesta la armadura, para que, toda la armadura, para que no vayamos al lago de fuego. Para que esos dardos de fuego del demonio no nos destruyan nuestra mente. Para que todo eso que el demonio lanza a nuestro ser no llegue, se caiga antes de llegar. Pongámonos esta armadura, hermanos. Dice en el libro de Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si no somos misericordiosos, podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame, porque no puedo, porque no logro ser misericordioso, porque no tengo ese don, porque no tengo esa gracia. Recordemos que los frutos del Espíritu Santo son amor, paz, misericordia, bondad, templanza. Y todos estos frutos que nos da, los podemos adquirir si los ponemos en práctica. Tal vez no podemos ponerlos todos juntos, pero hay que pedírselos a Dios y Él nos los va a dar. Y ponerlos en práctica. Si podemos ayudar a alguien, va a salir la misericordia de nosotros. Si podemos ayudar al que lo necesita, va a salir la misericordia. Si podemos dar amor, también. Si podemos empezar así, poco a poco, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Recordemos que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. En el libro de Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Si nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios, todo aquello que está equivocado en nosotros va a ser echado fuera, y entonces al que le vamos a dar lugar de habitar en nosotros es a nuestro Dios. Él no va a invadir nuestro ser si no queremos. Él no va a llegar y va a decir, pues a fuerzas, no. Solamente sea en Él toda la honra y la gloria. Amén. Dice, Dios vino a darnos esa fuerza que no tenemos, el fortalecernos, el creer en Él. El amor de Dios vive y reina en nosotros cuando nosotros lo dejamos entrar. Pues bueno, mis hermanos, hay mucho más. No me basé en las escrituras totalmente del nacimiento de Jesús, que fue concebido en María, no, pero creo que el mensaje que el Espíritu de Dios me ayudó a tener es para grande bendición. Así lo espero y así lo declaro en la vida de todos aquellos que escuchen esta bendita palabra de nuestro Dios. Y pues voy a hacer una oración y los invito a ustedes a que también ustedes oren conmigo para que Dios entre en sus corazones. Señor, en este momento te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra compartida, por la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, que me ha puesto, Señor, este sentir de no tener divisiones con nuestras familias, pero sé tú, Señor, obrando en el corazón de cada uno, Señor, conforme a tu bendita voluntad. No dejes que el enemigo, Señor, intervenga aconsejando, haciendo escarnio, Señor, con nuestros hijos, con nuestros nietos. No dejes, Señor, que el enemigo gobierne sus mentes. Permíteles a todos nuestros amados hermanos en Cristo Jesús tener un cerco espiritual, Señor, que los proteja, que les ayude, Señor, para que tus santos ángeles celestiales y guerreros, Señor, y ministradores aborden, Señor, a todas nuestras familias, para que sea un día verdaderamente de amor, de paz y de tranquilidad. Y no solo un día, Señor, sino que a partir de este momento, Señor, tú reines en nuestros corazones, Señor, reines en el corazón de todos nuestros familiares, hijos, hermanos, vecinos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siga descendiendo en cada uno de nosotros, bendito Dios. Sé tú fortaleciendo la vida y la salud de nuestros pastores y de todos aquellos,
ministerios, Señor, de los pastores que predican tu evangelio, Señor, aquellos que están en todo el mundo, Señor, porque aún en este tiempo las guerras se paran, Señor. Hay paz en algunos lugares, Señor, por medio del nacimiento, de la celebración de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, bendito Dios. Gracias porque eres grande, grande y poderoso, Señor, en tu misericordia, de que todavía nos permites la vida, Señor. Permite, Señor, que sigamos teniendo el pan de cada día, porque Jesús es el pan de vida, Señor. Él es nuestro alimento, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Pues mis amados hermanos, aquellos que puedan escuchar las transmisiones por medio de internet, los invitamos a que el día martes, miércoles, jueves, la escuchen por medio del internet a las 11 de la mañana y a escuchar la bendita palabra en la iglesia Hay Poder en Jesús, allá en Avenida México, número 7 en el Metro Olímpica. Allá los esperamos, hermanos. Nosotros a las 10 de la mañana inicia la oración y a las 11 empieza el culto. También el día sábado los invitamos a la oración sin cesar a las 11 de la mañana, y también por la radio todos los días a las 7 de la mañana en la estación romántica 1380 en AM. Pues muchas gracias a todos. Esperamos que la palabra llegue, como dice, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por estos medios de comunicación, porque ahora pues no podemos estar viajando tanto, pero que Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús.